Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Es fundamental crecer en el conocimiento de Dios y su poder. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro bien Dios. Es que además de ser nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y liberador. Él sigue haciendo milagros. Dios transforma nuestras dificultades. Él sigue haciendo milagros. Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo quiere enseñarle al pueblo de Dios ese poder divino para enfrentar y superar la crisis. En nuestro camino enfrentamos desiertos que debemos superar. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Y hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Como bien sabemos, el desierto nos habla de aridez, soledad, peligro y adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba delante de ellos, y pasar por el desierto era parte del camino. Sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendería el poder de la alabanza, desarrollarla, su fe e intimidad con el Señor, conocería al Dios proveedor y todopoderoso, aun en las circunstancias más difíciles. La Biblia nos enseña que aquella región tenía por nombre el desierto de Sur, y la palabra Sur desde el hebreo viene de un término que además quiere decir pared, muralla. Entonces, esto es algo a superar. Tenía al frente una prueba de su fe. 3 días sin hallar agua. Fácilmente es una situación que puede producir cuestionamientos, dudas y incertidumbre. Debemos tener mucho cuidado con la murmuración, pues esta hace más amargo el camino. Nos dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15, los versículos 23 y el 24. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué vamos a beber? Debemos tener en cuenta que la palabra amargo es el adjetivo calificado de un sabor. Antes esta situación amarga, ellos murmuraron contra
es decir, hablaron mal contra, es una expresión que equivale a obstinadamente se quejaron. Debemos considerar que ellos acababan de tener una gran victoria y ver uno de los más grandes milagros de la Escritura. Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco y con sus propios ojos ven la destrucción del ejército del faraón. Lamentablemente, la Escritura nos enseña que fue la continua queja la que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. Su mayor obstáculo no fue el desierto mismo, sino la dureza de su propio corazón, la cual los llevó a quejarse contra Dios y su voluntad. Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 15, el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí fueron probados. Debemos tener en cuenta varias cosas muy importantes aquí. Ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. Textualmente nos dice la Escritura, Moisés clamó a Jehová, y esto es lo correcto. Es lo que debemos hacer ante la adversidad. No gastes tu fuerza quejándote. Inviértete tus energías buscando a Dios. El Señor le mostró a Moisés lo que debía hacer. Esto nos recuerda que es en la presencia de Dios en donde viene la revelación y dirección para sortear nuestras adversidades y dificultades. Es Dios quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. La Biblia nos dice que y las aguas se endulzaron. El Señor tiene poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. Acción que nos recuerda que el Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida. Con cierta frecuencia, lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscamos a Dios y encontramos en Él la respuesta de su soberana voluntad. Es muy importante también tener en cuenta que aquí la Biblia nos dice, y ahí os probó. Dios nos prueba y cuando eso ocurre, ¿cómo respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida que permite el Señor que llegue a nosotros? Podemos caer en la tentación de murmurar, quejarnos, enojarnos, desanimarnos, volver atrás, como quiso en algún momento Israel. O podemos hacer lo correcto, es decir, buscar a Dios y hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que solo Él nos puede dar. Hay sanidad en Dios para su pueblo. Nos dice la Escritura
en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y diriges oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Dios tu sanador. Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles. A través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso. La Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto 3 días sin agua, y las que encuentran son amargas. Aún en la actualidad, ahí hay aguas saladas y amargas, no potables, pero ahí el Señor manifestó su poder y gloria. Es interesante ver que aparece por primera vez en la Biblia el nombre de Jehová Rafa, nombre que significa Jehová sanador. Fue pues una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas amargas de Mara. Las situaciones difíciles son con frecuencia escenarios de revelación de Dios. Vale la pena hacernos aquí una pregunta. ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? Es muy importante tener en cuenta que esta región es costera, muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo es muy rico en sodio. Por ejemplo, el Mar Muerto se llama así porque ahí no hay vida, debido a su alto nivel de salinidad. Entonces, este acontecimiento nos permite ver que donde hay muerte, nuestro bien Dios genera vida. Esto nos enseña que en medio del desierto Dios puede hacer florecer un jardín, que en medio de sus dificultades nuestro Señor puede mostrar su gloria, que en medio de la maldición Él puede establecer su bendición, porque todo es posible para Él. No hay nada difícil para nuestro Dios. Cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. La palabra de Dios nos permite ver el pueblo de Israel estaba fatigado, cansado y muchos quizá desanimados, pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a Elim, nos dice la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y aclamaron ahí junto a las aguas. En este pasaje bíblico podemos ver varios aspectos importantes. El nombre de aquel lugar, Elim, quiere decir árboles grandes. Por lo general se le identifica en la actualidad con el Wadi Garandel, a 1,96 kilómetros al sudeste de Suez,
que tiene una abundante vegetación de palmeras, tamarinos y acacias, y una fuente permanente de agua que produce unos 4.7770 litros por minuto. Un lugar verde y de abundante agua en medio de aquel desierto. La palabra de Dios menciona 12 fuentes de aguas. Estas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes, 12 fuentes. Podía ser una para cada tribu, lo que nos recuerda que Dios es el proveedor de todos sus hijos. En este lugar Israel se detuvo un tiempo, lugar en el que renovaron sus fuerzas y llenaron sus vasijas de agua para seguir hacia el plan de Dios, conquistar la tierra prometida. Este estudio nos recuerda y permite concluir que por difícil que sea el camino, siempre sería el Señor, nuestro sustento y proveedor. Es Él, nuestro pastor, nos guía y cuida siempre. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación, porque Jesucristo es el único que puede llenar el vacío que tienes en tu corazón. Y sin Hijo nadie puede ir al Padre. Y ahora empezamos en la oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Hasta la próxima. Amén.